sumamente emocionados por darles la bienvenida, porque vamos a conocer a alguien que admira, o sea, a alguien que admiramos muchísimo, pero vamos a conocerlo más allá del break, vamos a conocerlo más allá de todos esos logros que tiene y que también le faltan por tener. Vamos a conocerlo más allá de eso que vemos en fotos, en discursos, etcétera. José, ¿a quién tenemos? Señores, el día de hoy tenemos a Santiago Ortiz, un debatiente muy reconocido dentro del circuito internacional de debate, excelente juez con bastantes breaks, con una amplia experiencia en todo el circuito. Santiago, en verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. No, hola Creo Juli, José y a todas las personas. Muchas gracias por invitarme. Creo que lo primerito que vamos a hacer, y ya creo que es nuestra pregunta así como estándar y con lo que tenemos que iniciar, es preguntándote, ¿cómo tú te describirías? ¿Quién es Santiago Ortiz y quién eres más allá del break? Ok, a ver, yo creo que si yo les tuviera que decir quién es Santiago Ortiz más allá del break, yo les diría que Santiago es una persona que se esfuerza mucho, muy determinada, que se esfuerza un montón y que además, sobre todo ahora como en esta posición más madura en el circuito, como creo que es una persona que le importa mucho el futuro de su sociedad, el futuro de las próximas generaciones del circuito y cómo tratar de empezar a volver a un espacio que me entregó tanto. Entonces yo creo que eso soy yo un poco resumidito. Muy bonito, bastante lindo. Te lo habíamos hecho detrás de cámaras, pero igual nos gustaría que el público sepa cómo tú empezaste debate, o sea, cuáles fueron esos primeros pasos para debate. Ok, yo... ok. Yo quiero decir que inicié en debate hacia el 2019, no en un torneo oficial ni nada por el estilo, sino que inicié viendo el discurso, la final de Juanita Hincapié de ese 2019. Ese discurso me cambió la vida, es plenamente conocido en el circuito que soy un gran fan de todo el trabajo y de Juanita. Y a partir de ahí me empecé a involucrar mucho en ver todos los talleres que tenía la Sociedad de Debate Rosario, que había por ahí, los vi todos y los repetí un montón. Tanto que alguna vez llegué a saberme como discursos y talleres de memoria. Y luego ya mi torneo oficial fue en julio 2020, que fue un torneo escolar, el encuentro de debate escolar, que era más o menos como lo único parecido que teníamos al nacional debate escolar aquí en Colombia. Y luego mi primer torneo como universitario fue hacia diciembre, finales de 2020, que era un torneo que se llama como Adiós BP, algo así. Y ahí inicié a debatir y, digamos, yo creo que fue un poco esa efusividad y que despertó el discurso bonita en mí, que fueron las condiciones que me dijeron hacia el circuito. Ok, y de todas esas experiencias que ha vivido Santiago del 2019 hasta Santiago ya del 2026 en debate, ¿cuáles dirías que han sido las experiencias más significativas o más memorables que si tú, o sea, si se te olvida todo del debate y nada más se te queda una memoria o dos o tres, cuantas seas que consideres así como que son especiales en tu corazón, ¿cuáles serían? A ver, yo les voy a contar tres, así como tres mecanismos en cada discurso. El primero yo creo que es el Mundial 2023, especialmente en dos momentos. El primero fue cuando breakeamos con Carlo como quinto mejor equipo del mundo. Creo que para mí era algo completamente inesperado, como que nunca había batido un mundial donde yo fuera como similar a mi dupla, como en primer mundial lo batí con una persona muy pro, yo era muy chiquito, muy novato. Entonces como que haberlo logrado en nuestros propios esfuerzos fue muy especial para mí y en ese mismo momento, cuando me anunciaron como octavo mejor debatiente del mundo hispanohablante, como me parecía alucinante, me parecía histórico, para mí era como lo más lejos que jamás podría haber soñado llegar, y gracias a esos momentos es que yo puedo ahora permitirme ver cuánto más lejos podría llegar la sociedad de Batini Andina. Lo segundo que yo creo que es todo un momento que me emociona es un poco hacia el Nacional del año pasado, el 2025, de Colombia, porque fue la primera vez que yo fui a yo vi a una delegación de Uniandes muy sólida, logrando muchas cosas, estando en el top de oradores, siendo una sociedad muy fuerte. Y creo que cuando yo inicié en debate y entré a la Universidad de los Andes, la Sociedad de Debate de los Andes había muerto. Entonces, revitalizarla, reconstruirla y darme cuenta que lo habíamos logrado, ya teníamos una sociedad y éramos la sociedad más fuerte del circuito en este momento, como me llena el corazón y me llena de motivación. Y el tercer momento así súper especial fue en el 2021, cuando anunciaron nuestro pase de cuartos de final hacia semifinal.
mi primera semifinal del mundo, donde yo dije, wow, o sea, yo tengo 17 años, yo 7 meses debatiendo, esto me parece una absoluta locura. Y cada vez que trato de luchar por entrenar más, simplemente recuerdo como esos momentos emocionantes que me hacen sentir como vivo, me hacen vibrar. Lindo en la forma en la que tú lo describes y sobre todo porque son cosas que al final hacen que el debate valga mucho la pena, en verdad, momentos memorables en el que uno ve a sus amigos, ve a la gente que quiere, se ve a uno mismo y se siente muy orgulloso, en verdad, excelente. Pero siempre como que hay contrastes de esa clase de situaciones. Entonces, ya que hablamos de momentos memorables, ¿cuál tú podrías decir que fue como tu momento más difícil dentro de debate? O sea, ese momento como más decisivo para ti. Ok, voy a contar uno académico y luego uno emocional, Ok. para humanizar la conversación. A ver, a nivel académico, un momento muy duro. eh, ya, ya lo tengo clarísimo. Vean. En TR 2023, Isabela y yo habíamos entrenado mucho y sobre todo yo creo que Isabela y yo estábamos tratando de conseguir nuestro nombre en el circuito, es decir, queríamos como que la gente del circuito dijera como, este es un equipo bueno, este es un equipo que briquea y TR para nosotros era como un landmark, o sea, para nosotros era TR va a definir mucho la perspectiva que tiene el circuito y creo que todas las personas del circuito somos plenamente conscientes que el ethos hacia el mundial es muy, muy importante. Entonces estábamos tratando de construirnos un nombre. Eh, y lo dimos, o sea, de verdad, ustedes lo dimos todo y más por ese break. Y recuerdo que cuando llegamos al octavo lugar, le dije a Isabela, mira, si esa sala en ronda 5 que era la última ronda del TRD, quedó de esta manera y ya el primer y segundo lugar breakearon, nosotros sumamos un punto y tenemos que estar en ese espacio. Pero en ese momento falta otro equipo por breakear, que era Benjamín y Natalia, que en ese momento eran actuales campeones mundiales de debate. Y yo le dije a Isabela, mira, Wow. o les ganamos en puntos de persona oradora o no vamos a breakear. Entonces, bueno, llegan al octavo lugar y breakea Benjamín y Natalia y el equipo de reserva fuimos nosotros. Entonces yo ahí me frustré un montón y le dije a Isabela, o sea, yo empecé a pensar un montón como Isabela, o sea, ya el circuito nos va a abandonar, va a pensar que no valemos un solo peso y fue un momento muy frustrante porque era un momento que nosotros no estábamos esperando. O sea, en la sala nosotros habíamos esperado un primero o un segundo lugar. Entonces, cada vez que yo tengo derrotas, por ejemplo, la gente piensa que haber perdido mis semifinales me ha dado muy duro, pero en realidad cada vez que he perdido mis semifinales yo salgo de la sala diciendo, sí, listo, puedo, o sea, voy a perder. Entonces, como que tú la racionalizas y no te da tan duro, pero en ese momento era una pérdida que no habíamos esperado, entonces por eso me volvió Oh, muy, muy duro. Pero fue a partir de ese momento que le dije a Isabela, bueno, ¿es eso? De sentirnos derrotados y no volver a entrenar o entrenar aún más duro y breakear el mundial. Entonces, pues nada, decidimos ser resilientes y seguimos entrenando. Y ella, un momento a nivel emocional, les voy a contar dos otra vez. A nivel emocional hay dos momentos muy duros. A nivel emocional, el primero fue cuando Isabel y yo habíamos entrenado durante un año para el Mundial 2023 e Isabel a último minuto por cuestiones de fuerza mayor canceló el viaje 4 días antes de iniciar el Mundial. Creo que yo nunca había llorado tanto. Es decir, o sea, creo que nunca nada me había afectado tan irrazonablemente. Entonces yo no podía controlarme de llorar. Yo solo me sentía muy triste y lloraba y lloraba y lloraba. Porque Isabela de repente no podía ir. Y por eso a ti con Carlo a última minuto. Ese momento fue desastroso, desastroso. Tanto que yo iba a juzgar la final del Presemude y yo me la pasé llorando. Entonces no pude. Entonces me sacaron del panel. Y ya otro momento emocional que es duro, pero es como más de chisme, entonces les voy a contar. Es que en el Mundial 2024, y la gente que estaba conmigo en ronda 5 se va a dar cuenta, es lo siguiente. En la noche de países, que ustedes saben que es al final del día, del primer día, entonces después de ronda 3 yo estaba como enamoradito de un señorcito. uy. Estaba como enamoradito. Y ese señorcito borracho, bajo los efectos del alcohol, en la noche de países me confesó que yo le gustaba. Entonces yo me ilusioné y dije, ya listo chicos, esta es una historia de amor, este es mi novio para siempre y por siempre. Y luego le dije, vea, hablemoslo mañana, que tú estés sobrio. Y me dijo, listo, sí, de una. Al otro día, llegamos a ronda 4, batimos ronda 4 y se supone que nos íbamos a almorzar juntos para hablarlo. ¿Ustedes creen que ese inútil me respondió los mensajes de ese día? No. Y entonces cuando yo estoy, oigan, liberaron draw ronda 5. Era ronda europea y yo tenía tres equipos españoles en sala. Apenas liberaron draw, ese inútil me dice, no, Santiago, no estoy listo para afrontar esto. Lo siento, no puedo hacerlo.
Dios. Oigan, ese prep time fue un desastre porque yo le decía a Isabela como marica, mecanízalo tú, el impacto es que vas a subir el salario mínimo y van a precarizar a las personas y van a empezar a despedirlas. Ese es el impacto, mecanízalo. Hijo de puta. Entonces la mitad del prep time era odiar al inútil y la otra mitad del prep time era tratando de ganar la sala con la moción del salario mínimo en Italia, con tres equipos españoles que obviamente conocían mejor el sistema europeo. Y luego salimos de la sala y yo me escapé, ustedes saben que salimos de la sala a hablar con los equipos y a ver qué, yo me escapé a llorar a un baño con Isabela, era un baño de discapacitados, nos entramos los dos a un baño de discapacitados, el salador debió pensar que nos habíamos entrado a hacer cosas distintas, pero yo solo estaba llorando ahí dentro y cuando volvimos y anunciaron primer lugar, yo me puse a llorar porque tenía demasiada presión y entonces luego dije, esto me demuestra que yo puedo hacerlo, puedo estar inestable emocionalmente y puedo hacerlo y le vamos a traer en ronda 6 a ese hijo de puta que literalmente se está perdiendo ese oro bizcocho. Entonces utilicé eso como motivación para ganar ronda 6 y ganamos ronda 6. Entonces, ya, ese es el otro momento difícil. Resiliencia. Espérate, José. Yo sé que te toca a ti, pero es que yo tengo que hacer un follow-up question a eso. Precisamente, o sea, por esa parte también paralela a debates, especialmente a eventos como el Mundial o a esos debates así como presenciales, súper top, que conocemos mucha gente, interactuamos y también hay otro tipo de emociones que no son emociones de debate, sino ese tipo de cosas. ¿Cómo podemos encontrar un balance? O sea, ¿cómo podemos evitar que nos pase eso? Queremos aprender de ti, Santiago. ¿Cómo podemos evitar que nos pase eso? Pero seriamente, o sea, ¿cómo tú nos recomiendas, por ejemplo, qué tanto tiempo deberíamos dedicarle a esa parte social o sea, tú me entiendes? Cuéntanos sobre eso. A ver, vean, yo creo que todo con planeación sale bien. Entonces, digamos, para Mundial 2024, yo salí de la ronda a escaparme a un baño a llorar con Isabela porque Isabela y yo hicimos un contrato en enero de 2024 donde suscribimos lo que íbamos a pasar en cada momento difícil. Entonces, por ejemplo, Isabel y yo planeábamos, si perdemos una ronda abierta que pensábamos que ganamos y que, por ejemplo, nos hace entrar a rondas cerradas con muy poquitos puntos, estamos decepcionados, estos son nuestros mecanismos de contención. Si es que Santiago, por ejemplo, se emborracha mucho en la noche de países, estos son nuestros mecanismos de contención al otro día. Así debe reaccionar el otro. Entonces, yo creo que la respuesta a eso son dos cosas. La primera es, tú necesitas un espacio seguro y una persona que te ayude a ti a gestionar ese tipo de situaciones. Para mí esa persona era Isabela y siempre es Isabela Mujica y por eso cuando la gente me preguntó durante todo diciembre y noviembre del año pasado, ¿con quién vas a batir el mundial? ¿Con quién vas a batir el mundial? Pues mi respuesta es una respuesta única, es yo no voy a batir un mundial con otra persona que no sea Isabela Mujica porque yo necesito que esa persona me cuide emocionalmente en un torneo que es muy exigente emocionalmente por todo lo que pasa en debate y por fuera de debate. Entonces primero encuentra a esa persona. Idealmente es tu dupla. Y si no, pues alguien de otra sociedad. Y si no, pues alguien del circuito. Y lo segundo es trata de hablar con esa persona sobre esas situaciones. Porque, por ejemplo, oigan, yo me la paso sobreestimulado emocionalmente porque todos mis crushes usualmente iban a los mundiales. Entonces, como que yo ahí coqueteaba y me ilusionaba con que nos íbamos a casar. Y al final, entonces no terminaba sucediendo. Entonces, como que todas esas situaciones y esas tienes, hay que preverlas. eh, y también hay que decir, bueno, si sale algo inesperado y de repente Santiago está sobreestimulado, Santiago se desconcentró, Santiago se disocia, esto es lo que vamos a hacer. Y ahora individualmente, yo lo que recomiendo, y siempre que lo tengan en claro, es ir al mundial si es una inversión económica a nivel académico y también es una inversión a nivel social. Pero finalmente ustedes van a un mundial de debate a debatir o a juzgar. Y por tanto, están ustedes no permitir que situaciones externas al debate les saque del juego que ustedes están jugando. Entonces, por ejemplo, Carlos tuvo una situación emocional en 2023 donde él se sentía muy mal y sacado del juego y yo le dije, mira, tú no recorriste de Perú a Panamá y tú no gastaste este montón de plata para venir acá a llorar por un hombre. Tú viniste acá a debatir y vas a debatir y a ganar. Entonces es como el discurso de Edna Moda que le da latigazos con un periódico a Elastigirl, así tal cual. Como mi reina, ya, ok, ya. Está sufriendo, listo. Llora, pero gana el debate. Porque no puede ser una perdedora emocional y también una perdedora académica. Eso no puede suceder. Vas a escoger una Qué y te bien. tienes que motivar. Y si les llega a pasar, chicos, alguno de los dos, me pueden hablar y yo les doy el latigazo con el periódico. Y les Qué recuerdo que lindo. están debatiendo un mundial. Lo tomaremos en cuenta. Y, o sea, escuchándote decir eso, me siento demasiado agradecida porque en las situaciones similares que he tenido, ese jovencito que está ahí, de verdad que me ha ayudado muchísimo. Así que ese consejo que Santiago nos está dando, señores, anótenlo. Una gente de confianza, porque debate algo que, o sea, emocionalmente, y eso es parte también de por qué iniciamos este podcast, porque
esta cosa tenemos que saber cómo esos mecanismos de contención, como tú dices, y de verdad que gracias por compartirlos con nosotros. Yo quiero regresar un poquitico a lo que decías anteriormente, porque siento que me parece que es importante detenernos un momentico en esto, de cuando tenemos ilusión de hacer un break en un torneo importante o un logro importante para el cual nos esforzamos muchísimo, como en ese caso te pasó a ti, y no lograr ese break. Bueno, ya sabemos, spoiler, que fuiste resiliente y pudiste salir adelante, me encanta. Pero en ese momento, o sea, a corto plazo, ¿qué pasos de manera práctica ustedes siguieron para poder retomar ese camino, para poder entrenar con más fuerza? ¿Cuál fue el siguiente paso para ustedes? El primer paso siempre es aceptar la derrota. Nada de, ay, es culpa del juez de ronda 5. Ay, es que no leímos bien el case file. Ay, es que el circuito juzga mal. Nada de eso. Acepta la derrota. Acepta la derrota y acepta que tiene que ver contigo. Acepta que le hiciste mal en una ronda. Acepta que no diste el torneo que debiste dar. Porque si hubiera todo el torneo que tenías que dar, hubieras breakado. Acepta la derrota. Porque esto es muy importante. Porque hasta que no aceptes que tiene que ver contigo, no vas a entrenar en ti para mejorar el Ujú, resultado. Entonces, acepta que es una cosa donde tú fallaste y donde la única respuesta puede ser que entrenes más. Lo segundo es, sufre la derrota, llórala. No digas de, no me importa, todo va a estar bien, esto a nadie le importa. Yo ya sabía que, no, acepta la derrota y acepta que duele. Eso implica, bueno, yo en ese break, por ejemplo, en ese break con Isabela dijimos, bueno, listo, perdimos, entonces nos vamos a emborrachar. O sea, hay que llorar, hay que emborracharnos, hay que sufrirla. Entonces, aceptar la derrota implica también el segundo paso, que es sufrirla y como que llorarla, es decir, sacarla y gestionarla y darle cauce, nada de enterrarla y que se pudra dentro de ti. Y lo tercero es, después de que tengas ese periodo de sufrir la derrota, unos 2, 3 días, una semana, depende, por ejemplo, si perdiste una semifinal, te puedes dar un mes. Eh, pero después de que ya hayas sufrido la derrota, solo te queda el tercer paso, que es decirte, listo. Voy a preguntarle a este juez qué pasó en esta ronda 5. Voy a preguntarle a mi entrenador qué consejos me podría dar, dónde sentí que he fallado. Voy a darle seguimiento a mis fallas, a lo que ha pasado en esta curva de aprendizaje y voy a intentar comprender dónde tengo que entrenar más. Y voy a armar una ruta de entrenamiento hacia el próximo torneo y voy a volverlo a intentar. Ese es el cuarto paso, volverlo a intentar. Yo a ti el otro TRD con Isabela y lo breakeamos y luego perdimos en semifinales, pero lo breakeamos. Es decir, para nosotros toda la ganancia luego de haber sido equipo de reserva, no importaba los premios que tuviéramos detrás, no importaba la expectativa del equipo, era nuestro logro no haber quedado como equipo de reserva otra vez. Entonces había que volverlo a intentar. Y yo creo que eso es muy importante. Yo siento que hay que irse en paz con el circuito y para irse en paz hay que volver a intentar en esos escenarios. Entonces, acepten la derrota, súfranla, vuelvan a entrenar y vuelvan a intentarlo. Exacto. O exactamente. sea, qué muy buena mentalidad tú tienes, Santiago, con respecto a cómo se debe de vivir realmente las competencias, porque, o sea, es cierto, muchas veces como que la gente culpa muchas cosas, o sea, le comienza a dar una respuesta muchas veces irracional a situaciones que muchas veces dependen de nosotros mismos. Así que en verdad, qué bien, o sea, que estamos compartiendo esto, porque muchas veces la gente como que se le olvida como que debate como a veces se trata de uno también, ¿verdad? O sea, comienza a señalar a todo el mundo y se nos olvidan los cuatro dedos, ¿verdad? Que nos están señalando a nosotros. Así que ya saliendo un poco como de lo micro, ¿verdad? De lo individual y entrando como más en lo macro, me gustaría saber cuál tú consideras actualmente que son como los principales problemas que tiene el circuito internacional. O sea, ¿cuáles son esa clase de cosas que tú detestas, no te gustan, y las clases de cosas que también te gustan o que en comparación al tiempo que tienes has visto que han mejorado? Me gustaría escucharte sobre eso. Ok. A ver, iniciemos con yo las cosas que tal vez observo con mayor crítica y como una oportunidad de mejora. Yo creo que lo primero es que creo que el circuito está abandonando sus nuevas generaciones. Creo que antes, por ejemplo, sobre todo en 2021, 2022, había muchos esfuerzos de muchas personas por entrenar a las nuevas generaciones, por subir un montón de contenido a YouTube, talleres, por doquier, bla, bla, bla. Y creo que después de ese auge, cada vez nos estamos centrando mucho más en
esas generaciones que entraron en esos años y que ahora se convierten en pros y que son como debatientes medianos altos. Y para sobreespecializar a estos, y creo que estamos dando un poco a nuestras nuevas generaciones, y creo que esto va por circuitos, es decir, creo que hay circuitos muy fuertes a nivel escolar, como por ejemplo Panamá o Perú o Chile, pero luego hay otros donde la preocupación por la nueva generación no es tan alta, y creo que eso es una crítica también para el circuito colombiano, y yo quiero tal vez este año también intentar cada vez involucrar más a la nueva generación. Lo segundo que observo como con ojos criticones es que, digamos, yo no creo que sea un secreto para la gente que, digamos, hay un grupo de personas muy bien establecido en el circuito por el tiempo y por los logros que tiene, que se juegan al circuito en Juego de Tronos. Entonces, como que hay unas dinámicas densas al respecto de unas personas que tal vez a veces tienen demasiado poder, y que la gestión de su poder se dirige hacia condiciones negativas para el circuito, sobre todo a nivel emocional, no tanto a nivel académico. Y creo que a veces puedo ser culpable de participar de estas dinámicas en protección a mi sociedad. Y creo que he tratado de ser bastante crítico con los escenarios donde tal vez por el ethos y por demás cosas se le pueden pasar a unas personas que no se les pasaría, por ejemplo, a un novato. Em, y ya como ven cosas que creo que han mejorado un montón, es que, a ver, cosas que han mejorado en el circuito. No mentira, o sea, está haciendo sonar como que nada ha mejorado. eh, pero creo que el nivel ha mejorado. Ah, pues lo primero y lo más importante, creo que el nivel ha mejorado un montón. Es decir, creo que se ha descentralizado el talento en debate. Creo que antes teníamos a los mismos equipos, a las mismas sociedades llegando a las mismas finales. Y creo que ahora sí tenemos una descentralización donde cada vez más gente entra y más gente se vuelve buena en debate. Entonces creo que eso aumenta la competitividad. Sobre todo que creo que por fin ha llegado el relevo generacional, entonces ya no nos vemos a las mismas gente en las mismas finales durante 5 años seguidos. Y creo que eso me da mucho gusto. Y creo que esto lo dije en todo el 2025. Creo que hay una nueva generación muy buena que está entrando, y que se ha vuelto mucho más competitiva. Y eso es muy bueno para el circuito. Y lo segundo es que creo que el circuito cada vez más tiene herramientas propias de mejora. Antes creo que era mucho de ¿qué hace el circuito anglo y cómo nos vamos a copiar? Creo que ahora, el circuito hispanohablante tiene sus propias figuras de aprendizaje muy bien consolidadas, y creo que de manera autónoma estamos generando, digamos, iniciativas muy buenas al respecto para poder trabajarlas y para volvernos un circuito mucho más fuerte. Y eso viene desde las prácticas que se hacen desde el Consejo Mundial hasta las prácticas propias que hemos tenido de manera mucho más autónoma en los equipos de adjudicación del Mundial. Eh, sí, yo diría que eso. Ok, y ahora sí adentrándonos un poquito más en la parte académica y también vamos a ser creativos. Si tú pudieras describir a un debatiente perfecto, ¿qué habilidades tú le pondrías? O sea, imagínate que tú estás formando como un muñeco de debate con un estilo en particular, o sea, con todo y con habilidades específicas. ¿Cuál sería o cómo sería ese debatiente perfecto para ti? A ver, eh, el debatiente perfecto o la debatiente perfecta, yo creo que tiene características de... La primera es que creo que es una persona con una curiosidad por el capital cultural muy alta. Es una persona que no quiere conocer para batir, sino que quiere conocer para conocer. Una curiosidad verdadera y genuina por el mundo. Lo segundo que creo que tiene esta persona es una habilidad, de creación de nexos lógicos muy veloz, y hacerse preguntas muy certeras. Como es una persona a la que las preguntas certeras sobre una emoción le aparecen de manera mágica en su cerebro. Y lo tercero sobre esa persona batiente, en términos académicos, creo que es una persona que sabe comunicarse muy bien. Sabe comunicarse muy bien con su dupla, sabe escribir muy bien sus discursos, sabe estructurar muy bien sus ideas, y sabe persuadir muy bien con su comunicación. Y en términos de habilidades y herramientas, ya no académicas, sino sociales que tiene esta persona, creo que es una persona muy dócil y muy humilde, porque creo que una persona dócil y humilde por siempre va a tener hambre de conocimiento y por siempre va a entrenar más. Y creo que a veces, el ego hace que las personas paren de entrenar porque dijeron que ya, aquí ya lo logré y soy debatiente perfecto. Creo que una persona que es una debatiente perfecta, por siempre entrena, porque siempre es humilde con su conocimiento. Y lo segundo es que creo que es una vertiente muy respetuosa, es una vertiente a la que todas las personas quieren encontrarse en sala porque debate respetuosamente, debate con las ideas y no tanto con los señalamientos y con, digamos, un poco esta cosa que llamamos sassiness en el circuito.
Y yo creo que si ustedes me preguntan yo a qué estoy apuntando, es especialmente a eso, como es especialmente a ganar esas habilidades y especialmente a ser ese batiente en el circuito. Me Eh, encanta. Wow, no, ya, hasta yo voy a aspirar a eso. Me encanta. O sea, sí, qué descripciones todos, más acertadas. todos Sí, José. queremos ser, todos queremos ser muñecos, literalmente, literalmente. Y a raíz de hablar justamente como de características que son como muy buenas en un debatiente, ¿cuál particularmente a ti sería el debatiente, en este caso, que te inspiró? O sea, o incluso, o que te inspiró más que no tanto en pasado, sino que actualmente te inspira. O sea, ¿cuál sería actualmente el debatiente, el circuito internacional aquí en el español o en el circuito anglo? Cualquier debatiente que tú digas, wow, o sea, que los discursos te asombren mucho, que te haya motivado incluso a mejorar más como debatiente. ¿Quién sería esa persona? En el circuito hispanohablante, para mí la respuesta es muy clara y yo creo que son dos personas. En su tiempo, bueno, cuando la tía Juanita Hincapié, pues, o sea, yo fui conocido como el niño Juanita. No hay ninguna otra persona a la que yo le pueda adjudicar mi motivación para entrar al circuito. Y ya más reciente, que yo creo que tal vez ya dejó de batir, pero sigue como más o menos vinculada, es Jessica. Y es porque a Jessica la conocí en un nivel mucho más personal y Jessica me mostró estas características de docilidad, humildad y motivación en una tiente muy respetuosa y siempre muy concentrada en lo académico. Ella no intentaba jugar a ganar con estrategias sociales y juegos mentales, no. Yo creo que es una tiente que yo conocí muy sólida enfocada en lo académico. Y yo creo que eso es de admirar un montón y es unas personas que tengo como referente. Y en el circuito anglosajón, mm, digamos, yo admiro mucho a Manuel Machorro. Creo que es una persona que consolidó un estándar para el circuito hispanohablante en inglés muy alto. Y además de eso, creo que me gusta mucho la bandera que portó durante el Mundial 2025 y que porta como persona, que es la defensa de sus ideales y la defensa de luchar por lo que es justo. Em, que eso le ganó varios problemas en el circuito anglosajón y yo creo que su lucha contra ese sistema me parece muy valiosa y me recuerda que debate sigue siendo una actividad de carácter político en el cual nosotros como seres políticos debemos tomar posiciones. Así es, así es. Y así como normalmente hay personas dentro de debate que vemos y que admiramos muchísimo, también siempre hay una personita fuera de debate que nos inspira a ser mejor, que nos inspira a esforzarnos. ¿Tienes esa persona? ¿Tienes alguien que simplemente, no solo como debatiente, sino como persona, te inspira a ser mejor? Sí, de hecho acaba de llegar a mi casa, entonces está preguntando cómo dónde estoy, pero creo que se da cuenta que estoy en una entrevista y es mi mamá. Como mi mamá no entiende absolutamente nada de lo que es el circuito de debate, se lo juro que llevo 6 años en el circuito explicándoles cámara alta de gobierno, cámara alta de oposición. En el mundial tú tienes 9 rondas preliminares, pero ella nunca lo entiende. eh, y es porque simplemente creo que no logro darme a entender. Pero ella siempre confía en mí y ella siempre, ella dice que en su mente sabe que siempre hay una muy buena versión de mí, que yo estoy constantemente intentando y como existe esa versión, yo siempre debo seguir trabajando y ella entiende su propia existencia así, y es decir, ella todos los días se para literalmente con una motivación muy interna de devolver al mundo y ser la mejor persona posible. Y mi mamá, pues yo creo que tiene unos retos gigantes. Yo creo que todas nuestras mamás, nuestros papás, como que sentimos que tienen responsabilidades muy grandes y nosotros nuestra responsabilidad es como breakar el mundial, que a nadie le importa. Entonces, como que si ella con esas responsabilidades y con esas cargas familiares, económicas, bla, 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 sociales, lo hace, yo de verdad en una situación extremadamente cómoda, ¿no? Como es un mundial, pues yo también lo voy a intentar. Entonces, siento que ella también es como esa motivación y ese recordatorio de tú literalmente en una posición muy cómoda estás activamente todos los días escogiendo o ser buena persona o ser mala persona. Y ella te está enseñando que ser buena persona siempre es la decisión que puedes y que debes tomar. Entonces, tómala. Lindo. O sea, los padres siempre en verdad son muy importantes y hay que agradecer que tengamos como muchos de nosotros padres que estén, ¿verdad?, atentos, que nos escuchen, que estén ahí mucho tiempo, porque hay muchos que simplemente, no que no lo entienden y como que lo dejan ahí, sino que no lo entienden y que muchas veces como que te dicen, eso no te va a ayudar para nada,
salte de eso, etcétera, etcétera. Conozco casos, pero qué bien, ¿verdad? Que tu caso sea diferente, realmente que sí. Y en general, o sea, volviendo un poco como a lo académico, sobre todo porque creo que muchas veces los podcasts o cosas en general para las personas que están entrando en el circuito tienen mucha curiosidad sobre, por ejemplo, los debatientes que son muy competitivos, ¿verdad? Y que tienen como tácticas o estrategias en general de debate. Entonces, la pregunta acá sería como, por ejemplo, ¿cuál es, o sea, claro, no estamos diciendo que nos revele tu rutina de entrenamiento, pero ¿cuáles son, por ejemplo, A esas menos cosas que que tú haces? quieras, a menos que quieras, no lo limites, José. Lo necesitamos aquí en RD. Pero en general, o sea, ¿cuáles son esa clase como de cosas que tú utilizas para informarte de lo que está pasando en el mundo, para entrenar? O sea, usualmente como cuando tú te levantas en el mood de debate mental y dices, ok, hoy toca debate. O sea, ¿qué haces? O sea, usualmente cómo funciona eso. Ok, no, pues yo les voy a vender mis secretos. O sea, si mejoramos, mejoramos colectivamente y eso cada vez va a hacer que el circuito sea más sólido. O sea, nada de gatekeepear ni privatizar ningún conocimiento. A ver, pues yo les voy a decir cuál es mi rutina para el Mundial 26 y les voy a decir cómo me estoy preparando. Digamos, yo entiendo y creo que de manera generalizada el circuito entiende que hay dos cosas que tú tienes que preparar para un mundial o para un debate, para ser debatiente, es el fondo y la forma, el contenido y la manera en que vas a presentar ese contenido. La forma cada vez está más especializada en el circuito, es decir, cada vez tenemos más conceptos particulares sobre la forma. Entonces, por ejemplo, antes nunca existían estas dinámicas de metadebate muy particulares sobre las metamétricas, los encuadres competitivos, como esas cosas no existían. Entonces, para preparar la forma, yo lo que hago son tres cosas en particular. La primera es siempre apenas sale el manual de Semude, yo lo vuelvo a leer todo, todo, todo. Más allá de los cambios que hicieron, lo leo todo y tomo anotaciones sobre cosas que son muy importantes. Esa es mi primera lectura del manual. La segunda lectura que yo hago con el manual es ya a nivel digital y tengo un documento aparte donde pongo todo lo que sirve especialmente para el debate, que son cosas que yo creo que ustedes deben tomar en cuenta o que les serviría tomar en cuenta del manual y anotarlas en un documento aparte y tenerlo a la mano. Los tipos de emociones tienen que hacer un resumen de los tipos de emociones. Entonces, ¿cuáles son las cargas de la prueba de los tipos de emociones? ¿Cómo se argumentar o cómo se precisa tal cosa en tal emoción? ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de emoción y este tipo de emoción? Todas esas cosas las tienen que tener muy claras porque esas son las primeras cosas que deben venir a su mente apenas ustedes leen la emoción. Entonces, yo por eso lo leo dos veces completo. Primero para anotarlo a mano y la segunda para sistematizar ese conocimiento en un documento aparte. Luego de ese documento, en ese documento aparte también pongo otra cosa más allá de emociones que es muy importante y es las reglas de adjudicación de situaciones particulares. Por ejemplo, los acuchillamientos, las contradicciones, cómo el juez está adjudicando encuadres competitivos, que por ejemplo a mí me parece extraño que el último criterio de encuadres competitivos sea cuesta más razonado y el primero sea qué es lo que acordamos en el debate. Digamos, creo que si el circuito tiene una tendencia más hacia lo más razonado, lo más importante, pues debería ser el primero, por ejemplo. Pero esas son observaciones que ustedes hacen a través de leer el manual y eso todo lo pongo en un documento aparte. Eso es la primera cosa que hago para la forma, que son las reglas del juego. Lo segundo que hago para la forma, y digamos, esto ya es para digamos, debatientes medianos, avanzados, que yo creo que es donde están mis bebecitos de Uniandes, que es Uniandes CG, Uniandes GM. Digamos, a ellos lo que recomiendo para la forma es más revisar las estrategias particulares de debates muy avanzados. Entonces, por ejemplo, debates como la final de UDC, WDC, semifinal de UDC, o por ejemplo, top rooms de esos torneos que están grabados en internet, los pongo a revisarla, y no tanto a que saquen el call, sino más bien a que revisen cuál fue la estrategia de este equipo al acercarse al debate, qué era lo que querían probar, cómo querían jugar con el meta de la ronda. Ahí es donde empiezan ustedes a saber del meta y no tanto para que hagan takes estratégicos, sino para que entiendan la estrategia, cómo es que está jugando esta estrategia. Y si aquí les quieren que le doy tres debates para ver que me parecen muy estratégicos, les recomendaría ver los cuartos de final de WDC 2023 en la sala de David Africa, que es baja oposición, y su única extensión es probar que había más dinero estudiado el debate. Y es una Uf, extensión ganadora y es muy importante entender entonces ahí cómo juega las ponderaciones de precondición lógica. Ahí fue la primera manera en que yo entendí la precondición lógica. La segunda muy importante que les puedo dar una recomendación es la final, la semifinal ESL de EUDC 2022 desde Baja de Gobierno y sobre todo el látigo de Baja de Gobierno, porque ahí yo creo que entendí una cosa muy importante sobre el aporte de métricas desde las extensiones.
Y el tercer debate que les recomiendo un montón es la reciente semifinal de WTC 2026. En la sala de donde está Sydney en alta de gobierno y el equipo de Sofía en baja de gobierno, donde la comparativa de bajas es muy estratégica. Entonces me parece muy importante. Esa es la segunda manera. Y la tercera manera, que es la manera en que estoy entrenando en este momento, para el mundial, es donde yo lo que hago es revisar esos mismos debates, pero ya con una opción de extraer mis takes estratégicos de la ronda. No tanto para entender la estrategia del equipo, sino para entender todo el meta de la ronda y sistematizarlo. Entonces, por ejemplo, la semifinal del WDC 2021, yo la revisé con especial atención porque me interesaba mucho saber cómo es que Baja de Gobierno se había posicionado en ese debate donde la alta de gobierno quema mucho contenido. Entonces en ese debate, por ejemplo, yo lo que hice fue sistematizar las estrategias claras del equipo de Baja de Gobierno en las mociones de esta casa prefiere X sobre Y, que es el tipo de moción. Entonces se trata de sacar la estrategia de la ronda, sino sacar la estrategia en la moción, para sistematizar cada vez más el meta. Eso es lo que yo hago a nivel de forma. Y a nivel de fondo, lo que yo hago es, primero, el seguimiento al equipo de adjudicación. Si se dan cuenta, las mociones del equipo de adjudicación del CEMU 2022 son muy diferentes a las mociones que saca el equipo de adjudicación de 2023. Y eso es porque tienen carreras distintas, tienen, por ejemplo, intereses distintos y tienen maneras de acercarse a las mociones distintas. Entonces yo lo que hago es tratar de identificar en qué torneos han adjudicado a estas personas para saber qué temas les interesan más y qué tipo de emociones les interesa más. Y a partir de eso ordeno mis prioridades de investigación. Por ejemplo, para el Mundial 2023 mi prioridad de investigación era la economía y el RI. En 2024 y en 2025, teniendo a Natalia, por ejemplo, en el equipo y demás, una de mis prioridades para 2024 y para mi 2025 para entrenar a mis niños era, por ejemplo, las mociones de género y las mociones de RI, especialmente circunstanciales, como por ejemplo la ronda de cuartos de final de 2024. Luego que ustedes mapearon el equipo académico de adjudicación, yo lo segundo que recomendaría hacer es tratar de pagar una suscripción al New York Times o al The Economist. The Economist es extremadamente caro, vale como $20 al mes. Entonces tratar de entrar a uno de estos grupos de Telegram, si quieren se los paso. No es que yo lo tenga, porque eso sería ilegal, pero podría darles acceso de alguna manera u otra. Em, Y es tratar de seguir esas discusiones que suceden en ese tipo de medios de comunicación. Y ya por último, lo que les diría es traten de reordenar su algoritmo de YouTube y de Twitter y de TikTok. Traten de consumir más contenido de duro de economía, de relaciones internacionales, de explicaciones de procesos, de la deuda en el 29 de Estados Unidos, cosas por el estilo, para que cada vez que entren a YouTube, a Twitter o a TikTok se estén constantemente informando, estén constantemente consumiendo contenido que es muy coyuntural. Y así ustedes van a tener, siempre van a estar, digamos, conscientes de lo que está pasando a su alrededor. Y así es donde ustedes sacan mecanismos. Entonces, por ejemplo, un buen nuevo mecanismo en el debate sobre Venezuela, el petróleo y demás y la condición nacional, ahora es que todos sabemos que el petróleo venezolano es especialmente denso o pesado. Y por eso es que las industrias de Estados Unidos que fueron construidas para, por ejemplo, refinar este tipo de petróleo son las únicas en el mundo, son las que más están interesadas en refinar este petróleo. Pero eso yo me enteré literalmente porque me salió un TikTok sobre eso. Antes no lo sabía. Antes no sabía por qué era tan interesante el petróleo de Venezuela para las empresas de Estados Unidos. Y así es que ustedes se mantienen entrenando. Y esas son todas mis estrategias. Así literalmente está entrenando Santiago Ortiz para el Mundial y eso es lo que yo más les recomendaría. ¡Wow! ¡Qué privilegio, señores! En Más Allá del Break estamos consiguiendo las estrategias de los debatientes más top y yo literalmente aquí tomando nota. Yo sé que todos los que lo vean probablemente también lo hagan y me parece increíble y que te va a ir el Se Mude, Dios mediante. Y hablando de este próximo Se Mude y hablando del futuro en general, ¿cuáles son tus próximos objetivos en debate y cómo te ves en el futuro? ¿Qué metas te quedan por venir? Sabemos que casi te estás graduando de la universidad, o sea, ¿qué tienes planeado con relación a debate? Ok, a ver, mi meta para el CEMU 2026, o sea, yo creo que CEMU 2026 es el último mundial que yo debato en español. eh, y mi meta pues es ganarlo. Quiero ser campeón mundial de debate. Y si no, estaría muy, muy conforme con pasar la semifinal, romper la maldición. Esas son mis metas a corto plazo en debate como debatiente competitivo en español.
Ya me gradué en octubre, me gradué como abogado y yo creo que eso limita un poco el tiempo y la cantidad de espacio mental que tengo para entrenar, pero yo creo que sí me permite enfocarme mucho más en los sistemas de entrenamiento de mi sociedad. Yo me quiero quedar como director académico y quiero crear una sociedad de debate andina cada vez más sólida, más fuerte. Y mis objetivos es que ahora sean ellos los finalistas del mundo, sean ellos los campeones nacionales, sean ellos los campeones mundiales y pues lo voy a dar todo para generar una ruta de entrenamiento muy, muy fuerte. Quiero organizar el Mundial 2028. Es oficial, ya estoy tratando de hacer todas las sesiones para organizarlo en mi universidad, contar con todo el apoyo institucional para poder hacer que el Mundial regrese a Bogotá, regrese a Colombia y esta vez sea de la mano de la Universidad de los Andes. Y creo que ese Mundial 28 sería como la última cosa que le quiero volver al circuito hispanohablante, porque a partir de ahí me quiero ir a mi maestría en Londres, en Oxford, donde me reciban y debatir en inglés. Quiero debatir en inglés, quiero representar al circuito hispanohablante y a mi universidad en inglés y ojalá como perseguir así como algo así super crack como el Break Open en WDC. em, y yo creo que sí, esas son como mis metas como batiente y como organizador y como entrenador. Here, here. Súper inspirador, en verdad, súper bueno. Santiago, en verdad, muchísimas, pero muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en este gran podcast. Pero para terminar, solo tenemos una última petición, una última, para cerrar con este gran podcast. Moción de actor, moción de actor. Mira, mira, ahora mismo, no, no tan así, pero ahora mismo es muy probable que haya, tal vez aquí de 1 año a 2 años, 3 años, hay un debatiente con mucha curiosidad que no está muy claro de qué quiere hacer en el circuito, no está muy claro de cuáles son los pasos, está muy, o sea, está como confundido en muchos aspectos. Está en este podcast, está en este video, ya llegó a la parte final y quiere que especialmente le des un consejo o que le digas algo en proporción a su futuro en debate. O sea, tienes la oportunidad ahora de darle un mensaje a la generación del futuro que probablemente vaya a escuchar este podcast, que le encuentre alguna recomendación random de YouTube y que quede para el futuro. Entonces, ¿qué le dices? ¿Qué le dices a esa persona que te está escuchando? Ok, yo solo le diría, debate sigue siendo un extracurricular, que es un medio para un fin. Debate a ti te hace un mejor académico, un mejor profesional, una mejor persona, pero debate no puede ser tu meta final. Así que si estás confundido sobre lo que quieres hacer y demás, recuerda siempre que utilizas esto como un medio para hacerte mejor en otras áreas de tu vida. Y si estás confundido sobre tus planes, las metas que quieres tener, recuerda que siempre, siempre, siempre mi recomendación es aspira a ser el mejor, aspira a la grandeza y a dejar una marca en los espacios en los que estás participando. Siempre aspira, aspira hacia la cima, hacia la cima. Excelente, Santiago. Muchísimas gracias por ese consejo. Y de verdad que finalmente agradecerte por tu tiempo. Esta fue una conversación muy amena. Ya queremos una parte 2 contigo. O sea que pendiente para una próxima. Y de verdad que fue muy bonito poder conocerte más allá del break, porque habíamos tenido la oportunidad de verte en algunos torneos, de tener algunas conversaciones, pero ahora sabemos al menos un poquito más quién es Santiago y yo sé que cada vez más como romper con esa pared entre los debatientes que uno siempre ve y admira muchísimo y entender que también son humanos, también pasaron desafíos, o sea, también hay breaks que no pudieron lograr y a pesar de eso han podido ser resilientes. Es algo que nos inspira a nosotros y yo sé que también a todo el que vea esto, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ustedes que se quedaron viendo esta entrevista hasta el final, muchísimas gracias y pónganos en los comentarios quién quisieran conocer más allá del break. Nos vemos en un próximo episodio. Bye bye. Y Chao.